La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Feliz de poder llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su casa, a través de este medio. Para seguir con esta hermosa secuencia, estamos viviendo el Apocalipsis. Y el tema que corresponde hoy, estamos viendo el mensaje de Jesucristo a las iglesias. Hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia en Sardis. Sardis significa remanente o los que han escapado. Mire cómo va llevando esta secuencia. Se inicia la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, la iglesia deseable. Mueren al final de ese periodo de tiempo los apóstoles. Viene la iglesia de Esmirna, la iglesia del sufrimiento. Y en esa persecución el maligno no puede menguar la iglesia, se multiplica. Viene luego la iglesia a Pérgamo, donde hay un enlace entre el pueblo y se unifica, se hace el matrimonio que produce el imperio papal. Ahora viene la iglesia de Tiatira, donde el romanismo ha cogido una fuerza grande y donde se ha implementado la Iglesia Católica Romana, que ha sido el periodo más grande por más de 1000 años. Debe ser por eso que Roma dice: Jesucristo fundó la Iglesia Católica Romana. Pero mire que la historia no miente. Mire hasta ahora dónde sale Roma a formarse como iglesia. Y ahora Sardis, que representa este otro periodo, que va desde 1517, desde la Reforma con Martín Lutero, hasta el 1750, donde ya se ve marcado el protestantismo formalista. Digamos que el remanente, porque esto es Sardis, el remanente que ha salido de Roma es poco, y sin embargo empieza a tener unas dificultades. Sardis está a 80 kilómetros al noreste de Esmirna y como a 50 kilómetros al noroeste de Filadelfia. Cuando se termina el periodo que corresponde a Tiatira, precisamente se levanta allí Martín Lutero. Mire, hasta ahora estamos haciendo alusión de Martín Lutero. Lo he tocado 2 o 3 veces en las secciones pasadas, pero ahora profundizamos un poquito más aquí. Y es porque este periodo de tiempo realmente llega a esta etapa, a esta edad. Quien escribe, obviamente ya sabemos, es Juan, pero la carta la envía Jesús. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia, ya lo sabemos, en Sardis. Es decir, escríbele al remanente. El que tiene, y aquí vienen las descripciones de Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando Jesús. ¿Pero a quién le está hablando? Le está hablando al final de este periodo de tiempo, donde ya ha pasado la Reforma y el protestantismo formalista entra en una decadencia, en una mortandad, como en una frialdad. Es decir, se ha escapado, porque si es el remanente ya no son todos. Ahora sí Roma se ha dividido. Martín Lutero era un monje católico. Está allí enclaustrado en el monasterio, ejerce como monje, pero tienen ellos una ventaja en la época, y es que los monjes, los sacerdotes, podían leer la Biblia, y él está estudiando la Biblia, él está estudiando las Escrituras, Martín Lutero. De ahí que mucha gente dice que los cristianos somos unos revolucionarios, porque Martín Lutero se revolucionó contra Roma. Bueno, realmente Martín Lutero era al remanente, pero estaba engañado también, es decir, estaba esclavizado a través de la religión, del romanismo en este caso,
pero con la, entre comillas, ventaja de que por ser monje y por tener acceso a las escrituras, estudiaba mucho Martín Lutero. Entonces este monje alemán está estudiando las escrituras y descubre algo, empieza a confrontar, porque dice la biografía de Martín Lutero que se latigaba, se autoflagelaba, reconociendo que era muy pecador, y decía, ¿cómo es posible que Dios me vaya a perdonar? Entonces se latigaba. De allí viene todo ese ritual de la autoflagelación, de también hacer peregrinajes y sacrificios para poder agradar a Dios. Entonces Martín Lutero, dentro de todos los flagelos que se propinaba a sí mismo, porque se sentía que era un corrompido, pecador y malo, un día el Espíritu Santo lo ilumina y lo lleva a un texto de la palabra y lo hace reconocer que la fe, o la salvación mejor, se adquiere solamente por fe, no por las obras que él, como ya estaba acostumbrado dentro del romanismo, hacía. Entonces, la misa, el sacrificio incansable, el pagar indulgencias, el autoflagelarse, el hacer un montón de sacrificios, muchas cosas. Y él descubre esto y el Espíritu Santo le revela a Martín Lutero, en esa iluminación, que la salvación se consigue si se cree solamente que el sacrificio lo pagó Jesucristo. Y cuando él empieza a indagar y a escudriñar las Escrituras, pues descubre que la salvación realmente es eso, lo que dice Efesios. La epístola a los Efesios, San Pablo escribe, no por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, es solamente por fe. Y cuando Martín Lutero acepta esta verdad, entonces empieza a descubrir que el Papa y Roma está haciendo todo lo contrario a lo que Dios mandó decir en su palabra. Y obviamente por él tener una autoridad, porque de hecho era un teólogo que enseñaba cátedra pues a los de su tiempo, ayudándolos a formar dentro del monasterio para ser monjes, para ser sacerdotes. Cuando él descubre esto, empieza a escribir y se conoce pues las 95 tesis que él expone, precisamente, y que las pega allí en la puerta principal, casi de nada, del corazón de Roma en el momento donde él está viviendo y donde está ejerciendo una labor impresionante y especial. Dice la historia que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hace algo que marcó la historia pues de la iglesia en ese momento. Y es que clava 95 tesis en las puertas del templo de Wittenberg. Y allí estaba precisamente la cabeza de Roma en ese sector y fue el escándalo. ¿Por qué? Porque está reclamándole a Roma y al Papa, le está diciendo, ¿por qué la Biblia dice que debemos aceptar la salvación por fe y ustedes nos mandan a hacer obras y a flagelarnos y a pagar indulgencias y hacer todo lo que ya en la iglesia pasada observamos? Y allí recibe la sentencia de que debe ir a la hoguera, que tiene que ser quemado. Y bueno, se ha especulado tanto en que hizo de esta o de esta manera. Sin embargo, Roma lo confronta, lo llama, y las bulas papales, déjenme hacer un paréntesis de qué es una bula papal. La bula papal es un manuscrito que es la máxima autoridad de lo que el Papa que está en turno escribe, del plan de trabajo que él tiene. Llamémoslo de esta forma para hacer una comparación. El plan de gobierno de los presidentes, de los gobernantes, es exactamente lo que pasa en Roma. El Papa hace una bula, que se llama la bula papal, donde escribe el trabajo que él va a realizar dentro de ese periodo de gobierno que le corresponde en la parte eclesial. Irrevocable, no se puede tumbar hasta que muera. Viene el otro Papa y debe procurar seguir lo que él estaba haciendo. Sin embargo, Martín Lutero, cuando es requerido por el Papa, entonces le mandan esa bula donde le dicen que se arrepienta, que se vuelva, y él le llamó a esto la execrable bula papal, la bula del anticristo, así lo llamó Martín Lutero. Y eso le costó pues la persecución, y ahí empieza
la Reforma. ¿Qué hace él? Él se encierra y empieza a transcribir y a traducir la Biblia, que pues para ellos era dada en el latín, y la empieza a traducir al alemán. De allí logra hacer ese trabajo y también comparte con una monja que está en otro monasterio, recluida allí también, le empieza a compartir la que más adelante llegó a ser su esposa. Entonces, Jesús le está mandando el mensaje a ese ángel y le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Los 7 espíritus de Dios está hablando de la plenitud del Espíritu Santo que reposó en la persona de Cristo. Y también que hace alusión a una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Es decir, que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo en su plenitud. Pero también dice: y el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Relaciona Jesús 2 cosas para dar este anuncio de quién es el que está hablando para esa iglesia. Es decir, le estoy hablando a una iglesia que debiera estar llena de la plenitud del Espíritu Santo y de tener pastores fieles que se mantengan, obviamente, dentro del remanente que ha escapado, que ha salido en este caso del romanismo. Y le dice más el Señor: yo conozco tus obras. Aquí el Señor le va a encomiar algo, una cosa. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, esta iglesia tiene nombre de que vive, que ha escapado del romanismo. Sí, se escapó, quedó el remanente. Pero Jesús le dice: pero usted está muerto. Digámoslo de esta forma. Hay gente que dice: yo soy cristiano y adoro a mi Señor, y algunos hasta me han dicho cuando les voy a evangelizar: ay no, con Chuchito somos excelentes, eres el amigazo de mi vida. Tienen una confianza tan grande con Dios que ni siquiera conocen la Biblia, no conocen ni las Escrituras, pero tienen una comunión tan grande con Dios que ellos creen que son los consentidos de Dios. Yo comúnmente le digo a las personas que en la congregación a veces tienen una inquietud: ay, ¿cómo Dios me consiente? Yo le digo: Dios no consiente a nadie. Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos, y por ser sus hijos, todos sus hijos debemos obedecer sus mandamientos, su palabra. Entonces Jesús le dice: yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que vives. Digámoslo de esta forma: Sardis, la iglesia de Sardis, sacude a Tiatira, es decir, sacude ese romanismo. Lutero, a través de las bulas, de las cartas que expone allí en Wittenberg, entonces sacude al papado y por ende a Roma. Y la Reforma sacude el romanismo, pero tanto la Reforma como el protestantismo lo que producen en ese momento, al final de este tiempo, es que retuvieron varias formas del romanismo. Es decir, lo que yo llamo: siguió arrastrando las cadenas de la religión. Obviamente, en ese remanente, ya no en su plenitud, porque ya no adoraban imágenes, pero siguieron cargando ritualismos, ceremonias, dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una doctrina que se impone, que se establece y se da como cierta, como que no se puede rebatir, no se puede corregir. Digámoslo de esta manera: la última palabra que Dios dio. Y eso, hasta el día de hoy, pues ha traído también una serie de consecuencias. Hay iglesias llamadas cristianas que ellos dicen: no, yo estoy vivo, Dios está con nosotros. Pero todavía uno ve que siguen arrastrando cadenas y desarrollando credos también, tradiciones que realmente salieron de Roma. Y las encuentra uno en el culto común y corriente de las iglesias que están bajo esta obra que Sardis hacía, bajo este sistema religioso. Es decir, creen en la Biblia, no adoran los santos, ya no usan agua bendita, no se postran ante una imagen, pero entraron en un ritualismo y obviamente en un protestantismo formalista y muerto. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, a ese remanente, que se sobreentiende: si ha salido de Roma, pues ahora debe tener un avivamiento floreciente, que sí sucedió, pero en los primeros años, precisamente cuando hay la Reforma. Varias personas que van trayendo ese avivamiento y que la gente se empieza a despertar para volverse
a la Biblia. De ahí en adelante, la Biblia se empieza a divulgar, se empieza a pasar, se empiezan a hacer copias y ahora el pueblo tiene acceso, mediante esa reforma, de conocer la palabra de Dios. Por tanto, hay un florecimiento hermoso y especial. Sin embargo, no todo el remanente se mantuvo íntegro, fiel, sino que algunos adoptaron normas y credos de Roma y de ese tradicionalismo. Entonces Jesús les dice en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Mire que Jesús le está diciendo, ya muchas cosas que tenías buenas se murieron, pero le quedan algunas. Entonces vigila, sé vigilante, presta atención, mira lo que estás haciendo mal, vuelve nuevamente a toda esta forma de vivir para Dios una vida agradable, limpia, pero también libre. Sé vigilante, afirma todas las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, que hasta el día de hoy yo conozco congregaciones que sí predican la Biblia, pero también tienen muy marcado que tienen que hacer obras para poderse salvar. Y entonces hasta manipulan a sus feligreses o a los miembros de esas congregaciones, donde les dicen, miren, el que no venga a todos los cultos así, se lo va a cargar el diablo, está perdido. Y cada vez que viene el culto y hay una predicación, entonces manda pasar al altar a los que ya están salvos, a los que ya están convertidos, y los vuelve a hacer convertir. Y ve usted que durante todas sus reuniones y sus cultos, los que se convierten, dijéramos de esta manera jocosa, los que se reconvierten son los mismos que llevan 20, 30 años en la iglesia. Es decir, le hacen cultos a los mismos cristianos para que se vuelvan a reconvertir en cada culto y así, entre comillas, mantener su salvación. Eso es lo mismo que hacía Roma. Es decir, se desprendieron del sistema, pero siguieron cargando con rituales. ¿Estoy diciendo con esto que no se debe orar? Claro que se debe orar, pero ya no se debe orar pasando pepitas y mirando cuántas oraciones hice para que Dios me escuche. La Biblia dice que Dios nos escucha porque Él nos perdonó, nos limpió y los ojos y los oídos de Él están atentos a la oración de los justos. ¿Dónde? Donde estemos. En el trabajo, en la casa, en el baño, por la calle, donde fuere, en el mismo templo. Pero ya no es que tiene que tener. Yo conozco ministerios que establecen unas normas. Los pastores tienen que orar tantas horas. Si no ora tantas horas, no es de Dios, no tiene al Espíritu Santo. Es decir, romanismo, a través precisamente del protestantismo formalista. Que a la postre viene siendo es un ritual, un culto tibio, donde se habla la palabra de Dios y una música allá muy... que mantiene la liturgia, mantiene la pasividad. Nadie se mueve. De hecho, hasta muchas de esas iglesias retiraron de su parte declaratoria doctrinal que las lenguas, que son la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, ya no se necesitan ni son útiles en este tiempo. ¿Para qué orar por un milagro y por sanidades si ya Dios no sana en este tiempo? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Creen en la Biblia, predican la palabra de Dios, pero es una iglesia que ha menguado su calidad de fuego del poder del Espíritu Santo. Y ya han muerto muchas cosas buenas de su doctrina y Jesús le dice, y hay otras que están por morir, cuídelas, vigílela. Y le dice algo más, versículo 3, acuérdate pues, dice Jesús, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante y acuérdate. Es decir, tú sabes y conoces la verdad. Has salido de un periodo de yugo espiritual y ahora has vuelto a cargar las mismas cadenas. Las mismas cadenas. Yo conocí a alguien que me dijo un día, me voy a ir para el monte Sinaí a hacer 40 días de ayuno para que Dios me unja como a Moisés. No, así no funciona esto. Sería algo así como decir, me voy a ir a meter en la tumba donde Jesús resucitó para que me den más dones de los que la Biblia manda. Así yo vaya a todos los lugares por donde el maestro predicó, caminó, comió, hizo todo. No me va a pasar absolutamente nada por ir a Israel, nada me va a pasar. Si yo no vivo para Dios,
así me siente donde Jesús se sentaba, en la piedra misma donde Jesús enseñó, donde se arrodilló a orar, nada me va a pasar. Primero porque la piedra no es un amuleto. La naturaleza que Dios dejó no es el amuleto de nadie. Entonces Jesús le dice enfáticamente y censura a la iglesia y le dice, acuérdate lo que has recibido y retén eso, guarda eso, porque tus obras no han sido agradables. Arrepiéntete, porque si no velas, entonces vendré sobre ti como un ladrón. Cuando un ladrón llega a una casa no avisa. Estará fulano de tal, mire, le voy a dejar esta tarjetica, en estos días voy a llegar a tales horas, por favor me tienen todo organizadito en la sala para no hacer mucho ruido. No, el ladrón no avisa. Lo que está diciendo Jesús es, porque tú ya sabes una verdad, pero sigues cargando con las cadenas de Roma, entonces vendré sobre ti y perderás todas esas cosas. Sin embargo, le dice más el Señor, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí alguien pudiera decir, entonces si ve que sí hay que tener méritos. Bueno, son dignas porque creyeron a Dios y vivieron para Él. Pero hay muy pocos dentro del remanente, precisamente, en Sardis, que dice el Señor, son pocos que no han manchado sus vestiduras. Esas vestiduras que más adelante le da la promesa, que representan el vivir una vida santa, hay mucha gente que ha confundido la santidad. Y dicen, si usted come determinada carne, entonces usted no es santo. Si usted se viste de esta manera, no es santo tampoco. Es decir, siguieron cargando con Roma, siguieron cargando con las tradiciones, aún de la ley, y de cosas que ni siquiera son aplicables para la iglesia de Jesucristo. Porque cuando se dijeron en su tiempo, fueron dadas única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pongamos un solo caso. Hay personas dentro de las iglesias que estoy mencionando, que pertenecen a la forma de Sardis, que dicen, nosotros no podemos comer cerdo porque tiene pezuña hendida. No podemos comernos una iguana, no podemos comer algún otro animal, el pescado que tenga cuero. No podemos porque la Biblia lo condena en Levítico. A eso me refiero. Ya Dios lo ha sacado del romanismo, lo ha hecho libre por la palabra, pero ellos quieren seguir cargando las cadenas de la ley y de lo que Roma les infringió y les impuso que no se debía hacer. Y entonces dicen, si comemos esto, entonces no somos santos. Porque ellos creen que la santidad está en la comida. Bueno, quiero decirle que la palabra santidad significa apartado o separado para Dios. Es decir, una persona que se guarda para Dios es una persona santa. Pero esa santidad no la produce el hombre. Uno no puede decir, me voy a santificar. Ahora ya estoy santo. Llegué al máximo nivel de la santidad. Porque ya no como cerdo, o porque ya no uso esto, o porque ya no tal cosa. Y resulta que andando, llevando la palabra, me he encontrado por lo menos etnias indígenas que ellos, digamos, no usan ropa. La ropa de ellos su atuendo es como una lana, digo yo, una tira de lana con mimbre amarrada en la cintura de un determinado color, y eso representa algo de esa tribu, de esa etnia indígena. Los colores que se pintan y los símbolos que ellos se dibujan. Esa es la indumentaria de ellos que los caracteriza. Y si alguien va y le dice, si usted no se viste como Roma nos enseñó, no es salvo. Entonces estaríamos diciendo que la salvación es una moda y no Jesucristo que murió en la cruz. A eso voy. Cuando uno conoce a Cristo, Dios le va enseñando por el Espíritu, porque es una iglesia que debe estar llena del Espíritu Santo, y le hace comprensible la palabra, y claro que sí. Toda nuestra manera de ser es afectada, obviamente para bien, y sufre una transformación. Ahora, vivir condenando, juzgando y criticando a todo el mundo, la pregunta es, ¿no cree que también se puede condenar por chismoso y por decir lo que Dios no lo mandó y por estar juzgando? De hecho, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, parece que mucha gente se le olvidó esa parte de la Biblia y prefirieron más bien manchar sus vestiduras.
Hay algo aquí que en la historia parece, es que cuando Adán y Eva pecan, ellos están desnudos, dice la Biblia, y no se avergonzaban porque no conocen el pecado. Desobedecen a Dios, que es el pecado, no es comer la fruta y mucho menos la manzana, no era una manzana. Ellos comen del fruto prohibido y entonces Dios los expulsa. Pero ellos se dan cuenta y se avergüenzan que están desnudos. Sin embargo, el hombre, para justificarse a sí mismo, y de ahí vienen las obras, cosieron, dice la Escritura, hojas y se hicieron delantales, o sea, se cubrieron la parte delantera, por eso se llama delantal, porque cubre la parte delantera del cuerpo. Es decir, queriendo el hombre justificar su pecado y taparlo a su manera, Dios baja y los viste. Y para vestirlos con túnicas, lo que hace Dios es hacer un sacrificio refiriéndose precisamente a la justificación. Es decir, la santidad viene de Dios. Y claro, no por esto estamos diciendo, vaya, coma lo que quiera, lo que Dios le prohibió, o viva de cualquier manera. No, no puede vivir de cualquier manera. Pero hemos llegado hasta este punto dentro del final tiempo de precisamente del protestantismo formalista. Y es hasta llegar a condenar a una persona. Digamos, yo trabajé con concilios donde en alguno de ellos se condenaba a los hombres si usaban la barba o el bigote. Eso era pecado, era del diablo. De condenar es eso. La pregunta es, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo vivían los apóstoles? Los grandes hombres de Dios en la historia de la palabra del Señor, de la iglesia, pues la mayoría eran barbados y mechudos. Claro, yo no estoy diciendo con esto que no se deba uno arreglar, peluquearse. Pero el que tenía las barbas, eso no forma parte de la salvación. Sin embargo, hay gente que adoptó esa norma, ese dogma, y dice, si yo me dejo crecer el bigote o la barba, estoy perdido y estoy condenado. Es decir, cambió a Jesucristo en su sacrificio por la barba y el bigote, que Dios mismo fue quien se las dio. Ahora, si fuera pecado, pues Dios hubiera hecho a todo el mundo lampiño, a los varones, y no hubiera habido ninguna condenación desde ese punto de vista. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y dice el Señor algo especial. Ellos andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y termina Dios dando una promesa. El que venciere será vestido, le da tres cosas de promesa. El que venciere, el que se mantenga dentro del remanente, que rompa las cadenas que estaba teniendo con el romanismo, que siguió cargando durante la época, le dice Dios, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, yo mismo me encargaré de que no falte la unción, el poder, el Espíritu Santo sobre la persona, la vida espiritual, no la religiosidad. Hay gente que, digamos, todavía sigue cargando cosas y cuando va a orar por los alimentos, entonces hace un ritual, hace un culto para orar. Digamos que en nuestro país hay un plato típico de alguna región que es la bandeja paisa. Ese plato típico tiene 9 ingredientes. En este caso, un protestante formalista y muerto ora por todo. Ora por el arroz, por los frijoles, por el chicharrón, por la carne, por el plátano, por la arepa, por el huevo, por el... Imagínense usted donde lo inviten a un banquete, no termina de orar. A eso me refiero. Que no podemos arrastrar las cadenas de Roma y estar pasando por cada cosa que hagamos o tengamos que decir, hacer y elevar 50,000 oraciones. Jesús le dice, el que venza, lo vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Algunos teólogos han dicho que esto se refiere precisamente a la doctrina calvinista acerca de la predestinación. Pero bueno, es que ciertamente Calvino no dijo que Dios había seleccionado los de este bando se pierden y los de este bando se salvan. Realmente ese tema tiene más que ver con que Dios no predestina a los hombres, sino las acciones de ellos. Me explico. Dios, digamos que hay solamente 2 bandos en el mundo. Y Dios dice, bueno, ustedes me caen mal, por tanto los de la izquierda están perdidos. Y ustedes me cayeron bien, entonces están salvos.
Si Dios hiciera eso, haría excepción de personas y dejaría de ser Dios, y toda la doctrina fundamental de la palabra, de la seguridad y la salvación, se perdería. Lo que está diciendo Dios es que las personas están predestinadas, todos estamos predestinados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo no acepto el plan redentor de Dios y vivo para Él, pues estoy predestinado a perderme. Claro que sí, por la decisión propia que yo pueda tomar. Si bien es cierto que los reformadores cometieron errores, digamos, dentro de uno de los puntos doctrinales, eso no significa que la Biblia dejó de ser la verdad de Dios y la revelación de la palabra. Si yo interpreto mal un texto, eso no significa que el Evangelio perdió su calidad de ser la verdad de Dios y las buenas nuevas de salvación para el mundo entero. Entonces dice Dios, si te mantienes y vences, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿realmente un cristiano se va a perder? La Biblia habla enfáticamente de la apostasía. Solamente aquel que se llama cristiano, pero que apostata de la fe, se perderá. Claro que se perderá. Y es aquí donde se cumple lo que dice Jesús en Mateo 7, 21 al 23. En aquel día, ¿cuándo? El día del juicio. Muchos, no 2 ni 3, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé. Está hablando con profetas. En tu nombre hice muchos milagros. Está hablando con evangelistas. En tu nombre hicimos maravillas, tú enseñaste en nuestras plazas, predicamos, hicimos, deshicimos. Y Jesús les dice, no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Acaso está diciendo el texto que los ministros de Dios nos vamos a condenar por predicar la palabra? No, le está diciendo porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. Es decir, se volvieron apóstatas. Empezaron viviendo la vida cristiana y luego hicieron del evangelio un negocio y cambiaron a Jesucristo igual que Judas. Lo cambiaron por unas miserables monedas de plata. A algunos les gusta vivir en lujos y en tantas cosas que tristemente lo digo, he tenido aún que ver ministerios peleando entre ellos cuál tiene la mejor tecnología y el carro del año, porque según ellos eso es tener personalidad ministerial. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con Jesucristo, que siendo Dios se hizo pobre? ¿Dónde vivía? Donde le cogiera la noche. Alguien lo quiso seguir un día al maestro y le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Sabe cuándo le dijo eso a este muchacho? Cuando vio que había alimentado a la multitud. Claro, había más de 20,000. Imagínese usted que hoy apareciera alguien dándole mercado a todo el mundo en este encierro del coronavirus. ¡Ay, este es Dios! Voy a seguir a este hombre. Jesús le dijo, ¿de verdad me quieres seguir? Sí, a donde sea. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, donde se esconden y donde se refugian de noche. Los pájaros tienen nidos en los árboles y ahí viven, donde le corresponda hacerlo. Pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, de lo que tú estás buscando, de eso no hay. Si me quieres seguir así, con sufrimientos, cargando una cruz, sufriendo y que lo vitupeen, sígueme. Y dijo, no, espera, es que tenía que hacer un montonón de cosas. Y me acabo de acordar realmente que ahora no te puedo seguir. Del libro de la vida. No lo borraré, dice el Señor, al que venciere. Y luego dice algo más. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Ay, qué bueno! La Biblia dice también que el que se avergüence de Jesucristo y de esta generación maligna y perversa, Dios se avergonzará. Jesucristo se avergonzará de él delante del Padre Celestial y de los ángeles. San Pablo lo dijo de esta manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente, también al griego. Es decir, Dios no se avergüenza a Jesucristo de llamarnos nuestros hermanos. Hoy hay iglesias de las cuales estamos hablando en este periodo de tiempo, donde al pastor ya no se le llama como se le debe llamar. Él es el siervo de Dios, él es el pastor, él es el ministro de Dios. No se le respeta de esa manera, se le dice de cualquier forma, se le da un apelativo de confianza. No debe ser así. La Biblia ya no se llaman muchos hermanos, les da pena. Ay, no, ¿cómo le voy a decir que son hermanos si nosotros somos de unas familias diferentes? Cuando uno acepta a Cristo, se convierte en un hijo de la familia de Dios. Y dice la Escritura, en la Epístola a los Hebreos, que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Qué maravilloso es tener a nuestro hermano mayor. Qué bueno es Dios. Termina diciendo el Señor al que
confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quiénes? A los que no nos da vergüenza decir que somos cristianos, que somos evangélicos, que vivimos el Evangelio, que vivimos esta verdad, que la Biblia es la palabra y la revelación de Dios para el hombre. Y culmina la carta diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, si usted también, que me escucha, ha salido del romanismo, pero se ha dado cuenta que su vida está como teniendo un declive, como que se está enfriando, pues este es el momento de que le diga a Dios: Señor, necesito que ese fuego y ese poder de los 7 Espíritus de Dios vengan sobre mi vida para poderme avivar, predicar esta verdad y vivir para la gloria tuya. Por tanto, si alguien que me escucha dice: bueno, yo he estado siguiendo esta secuencia y me doy cuenta realmente que las cosas pues van cambiando, pero que hay que vivir para Dios. Bueno, entonces le invito para que reciba a Cristo en su corazón. No hay otra forma. La manera es como Dios lo dijo, viviendo para Él, viviendo la vida que le agrada al Señor. Que ojalá seamos usted y yo ese remanente que no carga con las cadenas de Roma, sino que se mantiene en vestiduras blancas y no se avergüenza del Evangelio ni de su amado Señor. Por tanto, si lo quiere recibir en esta hora, conmigo repita esta oración. Diga así: Padre bueno, te doy muchas gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz. Hoy lo acepto como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Quiero ser un cristiano fiel y no avergonzarme jamás de ti. Muchas gracias, Dios, en Jesucristo mi Señor. Amén. Si mañana el Señor nos regala otro día de vida, aquí estaremos dándole el pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.